Buen día, bienvenidos a todos y todas. Como decía Merchi, bueno, primero muchas gracias por acompañarnos, no solamente a este enorme esfuerzo que hace Transparencia Venezuela en el exilio, el capítulo de Transparencia Internacional, sino en aceptar la invitación de Poder Ciudadano, que en la medida de lo posible intentamos acompañar no solamente al capítulo, sino justamente a lo que ocurre en el campo de la justicia, ¿sí? No solamente en Argentina, sino también en la región. Y como decía Merchi, el título del panel dice mucho, ¿no? Justicia o impunidad, y eso es algo que quienes trabajamos en el campo anticorrupción conocemos de sobra. Pero para pensar en los obstáculos de investigar algo que ya no tiene escala humana, algo que impacta en las personas, en sus derechos, pero como fenómeno ya no tiene escala humana, no tiene escala territorial, digo, ha pasado todas las fronteras. Bueno, tenemos un panel de súper lujo de personas involucradas directamente en la investigación y en distintos espacios de la investigación en diferentes jurisdicciones. Voy a tener que ser mala, bueno, tampoco es una diferencia significativa con mi día a día, con los tiempos. Voy a marcar el temporizador en 7 minutos y voy a hacer un ruidito, y si no, van a pasar otras cosas, sobre todo para que tengamos la posibilidad de plantear estos obstáculos. Yo quiero sacarles un tema para que puedan partir desde allí. La mora judicial sabemos que es la principal enemiga de la justicia. El tiempo que llevan las causas por distintas razones. Y me gustaría justamente que nos focalicemos de alguna manera en los obstáculos, sabiendo que la mora existe. Esos obstáculos toman otro cariz. ¿Cuáles son las influencias indebidas que presionan a la mora? Esto en cada una de las jurisdicciones que vamos a analizar. Entonces vamos a empezar el panel con Maite Parejo, socia de Mayo Legal y presidenta del Observatorio de Derechos Humanos del ICAM de España. Marco mis 7 minutos, pero te tengo cerca. Acá te tengo acá, cerca. Bueno, exacto. Maite, todo tuyo. Bueno, hola, buenos días. Vamos a intentar aprovechar mis 7 minutos antes de que Karina me pare porque tiendo a hablar demasiado. Karina nos está pidiendo hablar de la mora judicial. ¿Un poquito más? ¿Ahora? Sí. Bueno, es una mesa en la que, en realidad, la pregunta es justicia o impunidad. Avanzan los casos contra la corrupción y eso, en mi experiencia, los casos de corrupción de Venezuela que se tramitan en España, la respuesta es muy sencilla. Es un poquito más fuerte. La respuesta sería muy sencilla, que es que no, que funcionan regular y avanzan regular. ¿Implica eso más justicia, más impunidad? En principio, más impunidad. Pero sin perjuicio de que, como además tenemos poco tiempo y después tendremos debate y podamos valorar los obstáculos prácticos, concretos del día a día, de cuando vas al juzgado y no te dicen y no saben y no conocen, a mí me gustaría ubicar primero lo que para mí es el contexto, que es un problema quizás más teórico, pero que tiene una incidencia práctica indudable, que es cómo se califican los actos de gran corrupción. ¿Qué tenemos? Porque todo el mundo habla, pues sí, los actos de la gran corrupción. Me voy a centrar, no en las corruptelas de un cohecho concreto, en todos los países ocurre. Hay un plan organizado, sistemático, generalizado. Desaparece el Estado de Derecho, la cleptocracia. ¿Y cómo estamos abordando desde el derecho internacional estos crímenes? Para mí hay un primer problema, un primer obstáculo, que es la falta de reconocimiento unánime de que estos actos causan graves vulneraciones de derechos humanos. Se comienza a decir, llevamos un tiempo, se habla, pero en realidad no parece que haya una absoluta unanimidad. Y ello nos impide acogernos a los sistemas de protección, de garantía del derecho internacional de los derechos humanos, para exigir la responsabilidad de los Estados cuando corresponda. Y relacionado con esa ausencia, creo yo todavía, de decir realmente que todos dijeran esto causa graves vulneraciones de derechos humanos. La corrupción tiene víctimas, no es un crimen sin víctimas. Los perjudicados no son cosas abstractas
porque un acto de corrupción, hay algo de dinero, no es tan grave, no. En sistemas como el de Venezuela, si tú pones a la población, a la sociedad civil, en unas situaciones en las que no tienen salud, alimentación, estás poniendo en riesgo su supervivencia. Y esa grave vulneración de derechos humanos, no siempre lo es, pero las más graves, son crímenes internacionales. ¿Qué crimen internacional aplicamos a los actos de gran corrupción? Ciertamente es que desde mediados del siglo XX todo es como muy reciente, el derecho penal internacional, la evolución, que para mí tiene el fundamento del derecho penal internacional es el derecho internacional de los derechos humanos, de ahí la importancia de reconocer esa primera base. Bueno, tuvimos, ya está, Nuremberg y los estados. ¿Qué ocurrió en ese momento? ¿Qué hubo distinto? Porque graves crímenes y graves vulneraciones de derechos humanos se habían cometido desde toda la historia de la humanidad. Lo que ocurrió a mediados del siglo XX es que hubo una decisión política de cambiar la forma de abordar esas vulneraciones. Se reconocieron los derechos humanos a partir de mediados del siglo XX como tal, antes, bueno, era de otra manera, existían, y se empezaron a tipificar crímenes. Pero claro, el poder político, pues lo mínimo. Entramos en la Guerra Fría, se quedó todo parado. Contradictoriamente eso implicó una evolución del derecho internacional de los derechos humanos, pero no del derecho penal internacional, y por fin llegamos al Estatuto de Roma y ahí tenemos unos tipos penales. Se piden reformas para el ecocidio, para los actos de gran corrupción. ¿Qué hacemos? Porque no hay una tipificación clara. Podríamos decir, ¿son crímenes de lesa humanidad? Sí, se puede defender, en mi opinión. Vamos al artículo 7 y tenemos, desde luego, la cláusula K, la del cajón desastre, graves vulneraciones de otros derechos. Podríamos también pensar en, además en otros actos inhumanos, en el exterminio, porque se imponen condiciones. Pero bueno, en estos tipos penales tenemos un problema que es el dolo. Como tenemos el carácter generalizado sistemático bien y el dolo eventual, se crea un riesgo que es claro y lo asumimos. Lo ideal, creo yo, que sería tener un tipo penal independiente ajustado a esta realidad, pero no lo tenemos. No tenemos el reconocimiento claro de las graves vulneraciones de derechos humanos, no tenemos un crimen internacional, podríamos meterlo, pero tampoco ocurre por el crimen de lesa humanidad. ¿Y qué hacemos mientras? Pues estamos en las jurisdicciones nacionales, pero en las jurisdicciones nacionales tampoco tenemos estas calificaciones. Entonces, en España, en las causas que se tramitan allí, lo que estamos investigando es un delito de blanqueo de capitales que se comete en España. Y ahí empiezan, bueno, por supuesto, el tiempo, como tú decías, pero nos vamos a los básicos, a encontrarnos con otros profesionales que dicen que tienen que ver los derechos humanos con esto. Si esto es un delito de blanqueo, ¿en qué estamos jugando aquí? ¿Qué queréis ustedes? ¿Esto que es una organización de derechos humanos? ¿Para qué? Es que esto son cuestiones de empresa, es que, claro, se pierde en el contexto. O sea, hay que poner en todas las investigaciones, en las nacionales, por supuesto, unas lentes de lo que es la gran corrupción. Porque si no vemos el contexto y cómo funcionan, no hay forma de abordarlo de forma efectiva. Pues en España la experiencia pues está yendo a trancas y barrancas irregular. Y luego, bueno, por un ejemplo que son pocos minutos, porque es que a mí ese día me iba a dar una hiperventilación, pero archivan contra las señoras porque ya sabemos que las señoras no pensamos, no podemos delinquir y todo el dinero que llega a nuestras casas, si los trae nuestra pareja o lo que sea, pues no sabemos ni preguntamos, nos cae del cielo. Archivan porque ella no participa en la comisión del delito y, claro, le devuelven todas sus joyas por millones de euros. Porque no trabajaba, pero no sabemos de qué. O sea, parecen tonterías, pero son un disparo. Algunas veces sientes que estás chocando constantemente contra ese muro de la impunidad. Entonces, yo creo, y termino en un minuto, ¿me queda? Ah, mira, justo, has visto. Porque los perpetradores de estos crímenes siempre hablamos de la creatividad que tienen. Qué creativos son. Van como por delante, pero yo creo que nosotros también somos muy creativos y podemos serlo. Entonces quiero lanzar, bueno, algunas ideas, además de ojalá se subsanaran estos obstáculos y tengamos un crimen ideal, un órgano, sea la Corte Penal Internacional o otro tribunal internacional, que hay algunas iniciativas por esa vía, opiniones. Pero yo creo que, dado cómo se producen los actos de corrupción, tenemos que explorar vías que habitualmente no se han relacionado con los crímenes internacionales, como es el ámbito de derechos humanos y empresas, para prevenir.
y como podría ser el ámbito del arbitraje y de la mediación, que sí está más relacionado con los derechos humanos de lo que pudiera parecer. No tengo tiempo tampoco de desarrollar mucho esa idea, pero los estados y las empresas se ponen perfectamente de acuerdo para resolver todos sus problemas en las inversiones, etcétera. ¿Por qué no de forma complementaria a la jurisdicción penal se intenta resolver las responsabilidades civiles cuando ocurren esas graves vulneraciones de derechos humanos también en esa vía? Hay muchos tratados bilaterales de inversión, muchos TIF que sí exigen que no se incurran conductas de corrupción, entre que se respeten otros derechos. Algunas veces son referencias directas y otras implícitas, pero a verlas las hay. Así que simplemente decir, bueno, obstáculo, ahora podemos los concretos si queréis en el debate. Hay muchos, pero yo creo que este marco, este contexto, no debemos de perderlo de vista a la hora de abordar estas causas. Gracias. Gracias. Se merece un aplauso porque el tiempo es perfecto. Tenemos la vara muy alta, Germán Emanuele, que es abogado, consultor de Poder Ciudadano, parte de la casa. Creo que Maite pone sobre la mesa algo que ya nos hemos dicho tantas veces y hace tantos años, que es el vínculo entre corrupción y derechos humanos. Ahí, de hecho, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU este año, en mayo, si no recuerdo mal, sacó una resolución donde directamente se empieza a armar esta arquitectura. Pero bueno, ¿cómo hacemos, Germán, en 7 minutos y un changüí pequeño para dar cuenta de los obstáculos que, por ejemplo, las investigaciones enfrentan en Argentina, a las que nosotros estamos vinculados, pensando en ese horizonte en que tenemos que completar el puente entre corrupción y derechos humanos para hacer justiciable la violación de derechos? Bien. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Merchi, al equipo de Transparencia Venezuela, por la invitación. Voy a tratar de hacer en 5, porque mucho lo dijo Maite, así que me vino bárbaro. Aclaro, yo no soy abogado penalista, así que en materia de obstáculos en investigaciones penales, aparte de estar al lado del fiscal Luciani, es como que me pone un poco de presión y sé que sabe, o por lo menos sufre mucho más los obstáculos que yo, así que voy a hablar meramente como un testigo y un poco de la experiencia que fuimos recolectando con el trabajo que venimos haciendo con Transparencia Venezuela en el seguimiento de las causas y un poco pensando de qué manera poder contribuir a un sistema judicial que obviamente tiene muchos obstáculos en Argentina, que tiene que ver más de índole institucional, en términos de procedimiento, falta de capacidad o recursos técnicos para poder investigar estos casos tan complejos en materia de corrupción, sumado a que en el contexto de los casos que se investigan en Argentina, que tiene que ver con las relaciones políticas y comerciales entre gobierno de Argentina y Venezuela, se hace mucho más complejo. Entonces ahí, quizás estoy spoileando un poco lo que tenías pensado, Cari, pero ahí, más que obstáculos, yo me voy a basar en 3 cosas, más estilo propuesta vinculada a muchos de los obstáculos que vemos en los casos. Con Venezuela, nosotros en lo que es este trabajo que venimos haciendo ya desde 2022, tenemos detectadas alrededor de 20 causas judiciales vinculadas con el fideicomiso firmado entre Argentina y Venezuela, y algunas otras más que no necesariamente están vinculadas, pero sí está vinculado con esta relación tan estrecha que tenían los gobiernos venezolanos y argentinos durante más de 15 años. Lo primero que se ve, por lo menos de poder acceder a los expedientes y con la poca capacidad que podemos tener como terceros ajenos a un proceso judicial, es que muchas de esas causas no tienen ningún tipo de coordinación, ¿sí? Tenemos causas que investigan el fideicomiso, causas que investigan algún contrato entre una empresa y el gobierno venezolano, por supuesto pago de sobreprecios, otros por lavado de dinero, y hay muy poca coordinación. Entonces, ahí uno de los primeros obstáculos creo que tiene que ver con que el sistema judicial argentino ve muy como en cajoncitos cada uno de los casos y se termina de ver la foto completa. Entonces, ahí me parece que el trabajo coordinado de las fiscalías, principalmente con las fiscalías especializadas, ahí la PIA, la Procelac, digo, para los que no son argentinos, que son las fiscalías especializadas en delitos contra la administración pública y temas de lavado de dinero, pueden jugar un rol central, por lo menos para tener una mirada más sistémica de cuál es el entramado detrás de todo esto. Digo, acá
no solamente eran empresas que cobraban supuestos sobreprecios, sino que eran gobiernos que armaron toda una matriz para hacer un complejo sistema de corrupción estructural de muchos años y con todo un trabajo vinculado al debilitamiento de todo el sistema de gobierno en cada uno de los países, proclive a que nadie pueda descubrir o controlar nada. Entonces me parece que ahí la coordinación del propio sistema judicial es fundamental. Otro de los aspectos que me parece que es relevante y se está viendo con el trabajo que viene haciendo Transparencia Venezuela y Poder Ciudadano en las distintas causas es el sistema judicial se tiene que apoyar más en el trabajo de la sociedad civil. Digo, ahí hay que abrir un poco el juego en materia penal. La justicia penal muchas veces es renuente a abrir un poco las causas judiciales. Es algo que creo que Nobleza Obliga está cambiando, digo, no solamente organizaciones de la sociedad civil como Poder Ciudadano están siendo aceptadas como querellantes, sino incluso se están generando figuras nuevas, como en uno de los casos que Transparencia Venezuela ha colaborado compartiendo información y creando esta figura del colaborador externo que ha servido también incluso para poder avanzar en investigaciones judiciales. Ni hablar de la sociedad civil organizada más en sentido, ¿no? Más en sentido lato, es decir, organizaciones de la sociedad civil, redes de periodistas de investigación, el aporte de información, de contextualización, de ponerle cara a las verdaderas víctimas, es muy importante para que también los jueces, más en casos en donde el impacto se está viendo en otro país, ¿no? En donde hoy ya ni siquiera hay relaciones, para decirlo de algún modo, puede ponerle cara también a este delito y qué es lo que sucede y cuáles son el real impacto, no solamente en términos presupuestarios, sino también en toda la matriz de garantía de pleno ejercicio de derechos humanos. Digo, ¿no? Acá no se trata solo de debilitamiento institucional, sino también hay violaciones sistemáticas a derechos humanos, como decía Maite, y se ven con casos concretos. Entonces el trabajo en colaboración con la sociedad civil me parece que es sumamente relevante. Y para eso me parece que hay que cambiar también o mirar más ampliamente, como decía Maite, el concepto de corrupción. Digo, acá el delito no es contra las administraciones públicas, son las administraciones públicas las que armaron el esquema para poder sacar a plata del Estado. Y para que todo eso suceda, hay primero un trabajo en el debilitamiento de las instituciones democráticas para evitar controles, para poder saltearse pasos. Ese debilitamiento institucional nos lleva no solamente a sustraer dinero público, sino también a toda esta matriz de violación sistemática de derechos humanos que se ve hoy. Yo voy a contar, y para concluir, un caso muy concreto. La Corte, Merchi lo va a saber mucho más que yo, pero yo de los papeles que me pasó, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida cautelar en contra de Venezuela por una denuncia de víctimas de cáncer de mama, por no haber recibido los tratamientos adecuados. Cuando uno se pone a mirar y se mira un poco más en profundidad, ve que una de las empresas que debería haber enviado todo eso y que Venezuela habría pagado es una empresa pública argentina. Entonces, ahí nos vemos cómo en realidad esto no es sustracción de dinero, sino también es violación de derechos humanos, falta de garantías, reducción de espacio cívico, muerte, digo, atenta contra la salud, atenta contra la vida de las personas. Y me parece que ahí ese trabajo puede servir para también darle otro enfoque más sistémico a lo que está pasando y que las causas en Argentina puedan contribuir efectivamente, no solamente esclarecer los hechos, sino también poder reparar a las verdaderas víctimas. Entonces, ahí me parece que el trabajo, digo, hay mucho. Yo no soy penalista, lo vuelvo a repetir, pero digo, me parece que esa mirada restrictiva que siempre tiene el derecho penal tiene que empezar a cambiar. Digo, no solamente está la Convención Interamericana contra la Corrupción, la de Naciones Unidas, todos los instrumentos vinculados a derechos humanos y empresas, tanto de Naciones Unidas, OIT, la OCDE. Digo, hay muchos organismos internacionales que ya no discuten este vínculo entre debilitamiento democrático, corrupción y violación sistemática de los derechos humanos. Por lo tanto, hay material como para repensar. Yo me acuerdo el primer caso que Poder Ciudadano fue aceptado como querellante, la propia justicia decía que la ciudadanía en los sistemas democráticos como Argentina tenía este derecho humano a la correcta administración de los fondos públicos, ¿no? Entonces, por eso daba lugar a la participación de la sociedad civil como parte querellante. Me parece que ese enfoque estamos buscando, una mirada un poco más amplia y más contextualizada de lo que efectivamente es la corrupción como fenómeno, no solamente como un delito penal, sino como fenómeno, y el impacto que tiene en la vida de
en este caso venezolanas y venezolanos, pero en argentinas y argentinos, porque mucho de ese dinero que se gastó en sobreprecios eran recursos públicos argentinos también, digo, viene de ahí la plata. Entonces, me parece que es muy importante partir de esos tres casos, ¿no? Más coordinación, más trabajo con sociedad civil y tener una mirada más amplia sobre el verdadero impacto que tiene la corrupción en este tipo de casos. Gracias, ¿Llegué? doctor Emanuele. Prometió 5, fueron 7, pero se los vamos a perdonar porque eran 7 originariamente. Eso siempre me hace la misma trampa. Bueno, vamos a seguir. Diego Luciani es fiscal en Argentina, en la Justicia Criminal Federal. Y frente a la pregunta justicia e impunidad, lo que seguramente Diego nos va a traer y siempre que nos acompaña nos ilustra es cómo es la batalla contra la impunidad en el día a día, en la parte, por supuesto, técnica, pero también en el contexto, como decía Germán, donde el poder del Estado se vuelve uno de los límites principales para que un poder del Estado desarrolle sus funciones, investigue. Bueno, pongo los 7 minutos. Bueno, Diego. muchas gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes. Gracias, Merchi, por la invitación a Poder Ciudadano. Bueno, recién hablábamos de cómo la corrupción afecta a los derechos humanos, ¿no? Está clarísimo esto. La corrupción atenta contra la democracia, atenta contra los derechos humanos. Recién se mencionó una resolución de la ONU, del Consejo de Derechos Humanos. A mí me gustaría simplemente trazar algunos lineamientos de esta resolución. Las personas pobres y vulnerables corren riesgo de sufrir costos negativos de la corrupción en el disfrute de derechos humanos. Esto lo declaró el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La prevención y la lucha contra la corrupción refuerza la protección de los derechos humanos y destacó la importancia de la independencia del Poder Judicial, la objetividad e imparcialidad de los fiscales y la integridad del sistema judicial para la prevención de estos delitos. Bueno, hablamos primero de independencia judicial. ¿Cómo aseguramos la independencia judicial? Recién se mencionó, Merchi mencionó, Venezuela, no hay casos. El poder político corrupto quiere dominar y colonizar al Poder Judicial. Y lo ha demostrado en el año 2019 al año 2023 con distintas reformas que han tenido ese claro objetivo de intentar colonizar a la justicia, con distintas reformas. Todos las conocemos. Mientras los fiscales avanzamos en casos de corrupción. Avanzar en casos de corrupción es una tarea a veces que se transforma en titánica. Porque tenés presiones internas y porque tenés presiones externas. Porque el caso es muy complejo. Los casos son complejos. Imagínense lo que es analizar 51 licitaciones públicas. Una licitación pública es compleja. 51 licitaciones públicas, un periodo de 12 años, que fueron una ficción para detraer fondos del Estado. Ahora, ¿cómo vemos afectar los derechos humanos? Nosotros lo vimos muy claro. Nosotros vimos un perjuicio objetivo, establecimos un perjuicio objetivo de $1.000 millones. Además, vimos la desidia. Además, vimos la corrupción sistemática. Además, vimos rutas abandonadas, 24 rutas abandonadas. Y vimos cómo se enriquecieron aquellos que fueron parte de la corrupción. El empresario privilegiado por el matrimonio presidencial, el señor Lázaro Báez, en 12 años adquirió en tierras 420.000 hectáreas. Si yo le pregunto a ustedes qué son 420.000 hectáreas, ustedes capaz que no lo saben, pero yo se los voy a decir, son 20 ciudades de Buenos Aires. Más de 300 inmuebles en todo el país, más de 1.000 bienes muebles, aviones, camionetas, tractores. Esto es la corrupción. ¿Y qué hacemos los fiscales para avanzar en estas investigaciones? Bueno, es un trabajo titánico realmente, ¿no? Primero, había falta de recursos. Segundo, en la justicia argentina el gran problema que tenemos es las vacantes que tenemos. Casi el 50% de vacantes en la justicia argentina. El proceso de nombramiento de jueces.
¿Saben cuánto dura en Argentina el proceso de nombramiento de un juez? Entre 5, 6 o 7 años. Yo les pregunto, en cualquier empresa importante, un banco, cambiar a un presidente, ¿cuánto tardan? Para nombrar a un juez tardan 6 años. Y lo que se ve ahí es la injerencia de la política en el nombramiento de jueces, que no pueden destrabar porque cada uno quiere a su candidato. Y no se analiza tanto la idoneidad, la experiencia, el trabajo de las personas, sino su proximidad ideológica con el gobierno de turno. Y ahí está la disputa. Ahora, esto lo naturalizamos nosotros. Y no se puede naturalizar semejante situación. Digo, la discrecionalidad que hay en el nombramiento de jueces. Personas que están en el puesto primero, quedan primero después de dar los exámenes, después de una entrevista personal terminan 20, 30 o al revés, del 30 pasa al primero. Digo, es más transparente dentro del Ministerio Público Fiscal, sin lugar a dudas, ¿no? Pero esto es uno de los inconvenientes que tenemos. Si tenemos 50% de vacancias. Y el otro inconveniente es esto, que recién mencionaban mis compañeros en el panel, que es un honor estar acá con ellos, ¿no? Digo, bueno, la visibilización de la problemática, lo que implica la corrupción, lo que hay atrás de la corrupción, ¿no? Miren, hace unos años yo hice un doctorado en España, en corrupción en la contratación pública. Y una catedrática de España, cuando fui a dar mi examen, yo trataba de linkear esto de la corrupción y los derechos humanos, ¿no? Y no lo entendía mucho. Janeiro Leal me decía, la verdad que hasta que lo escuché no entendía mucho, y ahora entiendo por qué usted linkea corrupción con derechos humanos, con violación a los derechos humanos. Porque en España se roba lo que sobra, en Argentina se roba lo que falta. Y si nosotros, como fiscales, no tomamos conciencia de esto, no nos damos cuenta que somos nosotros los que tenemos que defender al pueblo argentino del saqueo sistemático de los corruptos, porque estas causas avanzan, porque muchas veces hay un compromiso y una responsabilidad de los fiscales y de un equipo de trabajo. La morosidad que hay en la justicia, por supuesto que tiene que ver con todo lo que falta, pero también tiene que ver con una falta de decisión, de encarar esta problemática realmente. Nosotros hemos tenido infinidad de obstáculos. Durante una causa que hicimos un debate de 3 años, 600 horas de debate. Había que sentarse 600 horas de debate en estas causas tan complejas. Pero además teníamos todo el poder político que nos presionaba, nos hostigaba. Desde un presidente de la nación a los gobernantes y los ministros que buscaban la impunidad de los corruptos, que lejos de sacar de sus filas y democratizar sus sistemas políticos, lo que hacían era, por el contrario, agredir a quienes estábamos investigando estos hechos. Digo, es impensado en democracia que un presidente, después de un alegato, diga, Nisman se suicidó, yo espero que Luciani no se suicide. Y que después se siente el jefe de la policía a decirnos, necesita más seguridad. Necesita más seguridad porque el presidente dijo lo que dijo. ¿O es impensado que un presidente de la nación haya dicho en el Congreso que la justicia, porque investiga hechos de corrupción, es una mafia? Miren, realmente yo siempre estuve muy preocupado, ya para terminar, estuve muy preocupado por la problemática en la justicia. Y cuando me tocó este caso, y como me toca cualquier otro caso, lo asumí con máxima responsabilidad y máximo compromiso. Y sabíamos que teníamos que dar vuelta una página importante en la historia de la justicia. La justicia durante 30 años fue garante de la impunidad de los corruptos. Hoy esto está cambiando. Lentamente está cambiando. Pero se necesita un esfuerzo mancomunado, ¿no? La sociedad civil, todos, la ciudadanía tiene que estar atenta y expectante de lo que pasa, respetar la independencia del Poder Judicial, que el poder político no quiera colonizar o capturar a la justicia. Y digo, para cerrar, nosotros tuvimos muy en cuenta que la independencia de los fiscales no se negocia.
tuvimos muy en cuenta que nadie puede comprometer nuestra libertad y nuestra vocación. Y por último, no le cedimos la última palabra a la corrupción y a la impunidad. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Diego. Nos estamos portando muy bien, muy bien, muy bien. José, nos queda hacer el cierre de esta primera ronda para que justamente podamos abrir a preguntas. Yo tengo igual algunas cositas que preguntar, pero retomando lo que te antecede, nos gustaría que nos acerques sobre esos obstáculos, sobre los procesos mirados a nivel global, ¿no? Mirados como desde una vista de águila, cómo esos obstáculos se concatenan, pero bueno, empezamos a ver algunas modificaciones porque el campo anticorrupción también está aprendiendo. Vamos atrás, pero estamos aprendiendo. Bueno, pongo 7 minutos y cualquier cosa te aviso. Gracias, buenos días con todos. Espero no malograr el promedio. Esta es una pregunta compleja, ¿no? ¿Cómo avanzan los casos contra la corrupción de Venezuela? Y para poder responder a esa pregunta hay que entender un poco el contexto de la problemática venezolana. No todos estamos en la misma línea. ¿Ahora? Perfecto. Sí. Venezuela es un caso singular. Y en particular la situación de la justicia en Venezuela es un caso singularísimo. Desde que Hugo Chávez tomó el poder allá en 1999, se produjo un cambio con una nueva constitución que apuntó directamente a la politización de la justicia. Se disolvió la Corte Suprema, se creó el Tribunal Supremo de Justicia en ese mismo año, luego se despidió masivamente a jueces y se suspendieron los concursos de nombramiento en el 2003. Y en una jugada que pretendía ser sutil, decidieron aumentar de 20 a 32 jueces, con lo cual abrieron rápidamente el cupo para nombrar 12 jueces directamente desde el Poder Ejecutivo. Se destituyó al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, recientemente creado allá en el 2012, y después de haber aumentado el número de jueces, se redujo el número de jueces. Lo aumentaron de 20 a 32 y después lo bajaron de 32 a 20, porque ya tenían cooptada la cantidad de magistrados absolutamente. Esto trajo como consecuencia evidente una subordinación de la justicia y además una justicia militante. Los jueces, los magistrados en Venezuela vinculados al partido plutocrático que estaba en el poder. Como algunos de ustedes saben, se creó una misión de Naciones Unidas hace algunos años, la misión de determinación de hechos, la Fact Finding Mission de Naciones Unidas sobre Venezuela. Y en su primer informe se pronunció sobre la justicia en este país y dijo: las y los magistrados del Tribunal Supremo reciben habitualmente órdenes sobre cómo decidir las sentencias directamente de los altos cargos del gobierno. Hay testimonios en ese informe de algunos magistrados disidentes que cuentan cómo eran llamados directamente por Chávez o por Maduro, se les entregaban las sentencias que ellos debían firmar delante y luego el propio gobierno se encargaba de hacerlas públicas a través del sistema. Es decir, un control absoluto de la decisión de controversias en materia penal, y esto tiene que ver, por supuesto, con el marco de corrupción total en la que se enfrasca este régimen plutocrático. Y luego vino el desmantelamiento de los organismos fundamentales. La Fiscalía General de la República en marzo del 2024, dicho en el informe de la misión de Naciones Unidas, se convierte en una maquinaria represiva del gobierno para otorgar apariencia de legalidad a la persecución de voces críticas. 196 fiscales en el año 2024 fueron destituidos, en el 2017 sumariamente, tras el cambio del fiscal general en ese año. Este desmantelamiento no solamente fue hacia el aparato de justicia propiamente dicho y a la fiscalía, sino toda la infraestructura que estaba alrededor del quehacer de la justicia fue modificada. Se eliminaron unidades como la de criminalística de campo, la técnico-científica, la de los delitos medioambientales, la unidad financiera y contable, etcétera. ¿Cuál es la consecuencia de este plan claramente diseñado y pensado por el régimen? Es una justicia fallida, ¿no es cierto? Lo primero que dicen todos los estándares internacionales en materia de justicia es: si no hay independencia, no hay justicia.
Y evidentemente, cuando hay una justicia fallida, es decir, no hay justicia, en un contexto de gran corrupción, como ha mencionado Maite, la situación se potencia sin límites, ¿no? La gran corrupción, a decir de Transparencia Internacional, es un crimen de poder, con autores que tienen poder económico, poder político, poder fáctico, el crimen organizado, que tiene un impacto en los derechos fundamentales y que generalmente permanece impune. Bueno, esa es la situación en la que se encuentra Venezuela cuando el capítulo venezolano de Transparencia Internacional decide tomar acción para ver qué se puede hacer en términos de tratar de romper la impunidad, acotar los actos de corrupción. Y ahí la única opción viable es buscar justicia afuera. Y esa es la complejidad que tiene esta estrategia y es el elemento fundamental para responder a esta pregunta, ¿cómo avanzan los casos de corrupción en Venezuela? Entonces hay que preguntarse cómo avanzan los casos contra la corrupción en Venezuela fuera de Venezuela, ¿no? Y ahí la situación es compleja. Hay 265 investigaciones penales por corrupción contra venezolanos en 31 países. Aquí está Maite, que ve los casos que tenemos en España, Germán, que ve los casos de Argentina, Diego los conoce porque nos acompaña hace tiempo, pero tenemos casos en Colombia, en República Dominicana, en Estados Unidos, muchos, en Portugal, etcétera, etcétera. Entonces hay que ir a litigar a plazas ajenas, y esto tiene un problema de fondo al que me voy a referir en los 2 minutos que me quedan, porque hay una aproximación distinta. Si los problemas de investigación y persecución de corrupción tienen las características que Diego acaba de explicar, casos complejos, pocos recursos, falta de voluntad política, intromisión de los poderes distintos en los procesos, imagínense todo eso sumado al hecho de que son casos ajenos, es decir, no son del propio país. Y ahí yo creo que hay un síndrome para estas investigaciones, es que son investigaciones que podríamos llamar que constituyen una suerte de naturaleza de ser hijas espurias, ¿no es cierto? Están en una circunstancia donde nadie las reconoce como propias y uno tiene que lidiar, más allá de las limitaciones de los sistemas de justicia locales cuando ven corrupción local, en este caso es esas las limitaciones más el hecho de que el juez o el fiscal dice, tengo aquí un caso de Venezuela. Y yo tengo que ver mis casos españoles, tengo que ver mis casos argentinos. Yo me imagino, si le pusiéramos uno de los grandes casos a Diego, seguramente que nos cierra la puerta, ya no nos hablaría porque no tiene espacio, ¿no? Y eso es seriamente un problema. Entonces, aquí hay 3 formas de aproximación que hemos estado tratando en estos años a través de la estrategia que se ha diseñado. Una es la de la coadyuvancia, ¿no es cierto? Cuando no se abre la puerta para poder participar formalmente. Ya estoy en los 7 minutos, así que los voy a enumerar y dejo para la segunda parte. La segunda es el monitoreo y la tercera es la participación. Y ahí hemos tenido algunos problemas severos, pero también algunos avances. Entonces, respuesta a la pregunta, ¿cómo van los casos contra corrupción de Venezuela en el exterior? Yo diría que con algunos logros importantes, pero con una serie de obstáculos por resolver todavía, que podemos ver con más detalle en la segunda parte. No, nunca más habrá un panel que se ajuste tanto a los tiempos, ya está decretado. Histórico, esto es histórico. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una apertura a preguntas. Tenemos un público muy especial en esta mañana. De todas maneras, vamos a tratar, y les pido por favor que las preguntas sean muy acotadas, que sean preguntas, que sean muy acotadas y dirigidas a quien de nuestros panelistas, porque creo que podemos cerrar con, si tenemos algo, por lo menos esos 15 minutos o 10 últimos minutos, me parece que podemos retomar esto que señalaba José respecto de ¿cuáles son esas prácticas de participación? Yo le he escuchado a Maite en otras oportunidades hablar de esas prácticas de participación de otros actores en los procesos y que para que los obstáculos y la impunidad no nos tapen, lo que sí se viene haciendo en el marco de la gran, global o estratosférica corrupción de Venezuela, en Venezuela y fuera de Venezuela. Entonces, vamos a empezar con si hay preguntas entre el público, y si no hay, yo ataco a mis panelistas porque se portaron muy bien, entonces avanzo. Sí,
Lo que le voy a pedir es que lo haga lo más fuerte posible porque no tenemos micrófono para acercarle, así se puede escuchar también la transmisión. Y a quién va dirigida, con quién estamos hablando y a quién va dirigida la pregunta. Gracias. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Creo que ahí podríamos pivotear entre José y Maite, ¿no? Que están, digamos, como la mirada de ¿por qué tan rápido? Si esto ha causado asombro y en el caso de España, pero José también en las causas, por ahí no las que están en Argentina, no las que están en España, ¿qué impacto ha tenido esto, la aparición de estos fenómenos, bueno, en la opinión pública y también en los sistemas de justicia? ¿Querés empezar, Maite? El impacto de las causas. Claro, sí. A ver, en España tenemos algunos problemas. Pero bueno, quizás uno de ellos es que nosotros ya sabéis que tenemos un país estupendo con una transición modélica, todo nos va súper bien. Nosotros corrupción no sabemos lo que es, ni otro tipo de cosas. Entonces, problema concreto de estas causas cuando llegan allí o cómo se ven. Primero, que ya creo que era José quien nos lo decía, que no se visibilizan. Hay algunos periodistas de investigación que están haciendo algún seguimiento muy importante y con mucho rigor, pero que en realidad allí esto de la corrupción en Venezuela es como que tenemos tráfico de armas en Libia, y a mí esto hay una parte que te indicaba José un poco general así de, es que esto a mí me pilla muy lejos. Y ello a pesar de que en temas de justicia universal, de jurisdicción universal, bueno, pues tenemos una trayectoria, una experiencia, algo positivo sí se ha hecho durante algunos años, que debería de hacernos quizás ser un poquito más, tener la mente un poquito más abierta, pero no siempre es así. Entonces llegan estas causas y el primer problema es el que yo decía antes, es que en España esto es un blanqueo de capitales. Y el resto no alcanzan, por lo menos la mayoría de profesionales que hemos visto hasta ahora en estas causas. Tampoco me gusta generalizar absolutamente, porque siempre, afortunadamente, hay jueces, hay fiscales comprometidos, solidarios y que entienden y quieren, y si no entienden, aprenden también, como aprendemos todos, de lo nuevo. Pero en general yo creo que tenemos, que el principal problema es el decir, es que esto no. Y aquí es un blanqueo. Y yo tengo, y además esa mentalidad jurídica de short mind, esta como dicen los ingleses, de me quedo con lo mío. Esto es un blanqueo. Venga, elementos objetivos del tipo 1, 2, el resto no me interesa. No puede usted entender lo que está ocurriendo aquí si no le interesa el resto. Si no se comprende en qué contexto ha ocurrido y qué impacto está teniendo. A lo mejor nos devolvíamos las ollas si lo entendiéramos, de dónde ha salido ese dinero y dónde tiene que volver. No sé si, bueno, por ahí respondo a su pregunta. ¿Por qué fue tan rápido? Porque fue un plan preconcebido. Esto no fue improvisado, ¿no es cierto? Cuando llegaron ya tenían claramente a dónde apuntaban y una de las prioridades era la toma del sistema de justicia. Todo esto que he relatado ya tenía un libreto que se fue aplicando de manera inmediata. ¿Qué impacto ha tenido esto? Bueno, yo que algo he visto de corrupción en el mundo por mi función en Transparencia Internacional en su momento, yo nunca he visto las cifras que he visto sobre Venezuela, ¿no?
En estos casos que hemos relatado, 269 investigaciones en 31 países, solamente se ha calculado, porque no hay cifras para el resto, no hay data sobre el resto, el 70% de la economía que eso involucra, estamos hablando de 70.000 millones de dólares, solo en esos casos, en un 70%. Lo que quiere decir que la expoliación de PDVSA y toda la forma como el régimen ha ido lucrando a costa de la población, yo decía hace unos días atrás que técnicamente no es un genocidio, porque obviamente no califica para la forma como está redactado el tipo en el instrumento internacional, pero claramente en Venezuela está ocurriendo un genocidio, con la desnutrición, la mortalidad infantil, el problema de salud, la migración, 7 millones de venezolanos que han salido en condiciones, la gran mayoría miserables, fuera del país. Estamos hablando de una tragedia humana. Esto fue coordinado y fue previamente establecido. Y eso tiene un correlato en el hecho de que son investigaciones espurias, digo yo, que se llevan fuera en países donde uno se encuentra. Hemos estado en España precisamente hablando con una jueza y decía, no quiero que entren a este caso porque ya tengo demasiados problemas aquí, muchos abogados, y ustedes vienen a complicarme la vida. 1. 2. ¿Ustedes qué hacen acá si ustedes investigan corrupción? Y el caso que yo tengo es un caso de lavado. Señora, ese lavado que usted está investigando es producto de la corrupción en Venezuela. Tercero, están investigando a un altísimo funcionario del régimen venezolano en España y de pronto su defensa, que tiene los mejores abogados por cierto, presenta una copia de una sentencia emitida por un juzgado en Caracas, de estos que han sido nombrados por el régimen, que dice que el señor es inocente. La jueza española chapa y dice, es inocente, archivo el caso. Entonces, es evidente que con ese tipo de actitudes avanzar en estas investigaciones es complicado. Y la velocidad creo que tenía un propósito y es evitar una reacción meditada sobre cómo contener esto y ahí me parece que han tenido éxito. Sí, y me gustaría hacer un paralelismo, porque la pregunta es muy buena, decir, bueno, ¿por qué fue tan rápido? ¿Por qué tan rápido se colonizó la justicia? Un poco el gran resumen que hizo recién José nos explica cómo el poder político avanza, ¿no? En Argentina podría haber pasado lo mismo hace algunos años, 2019 al año 2023. Hubo ciertas reformas que tendían justamente a colonizar la justicia, ¿no? Reforma 2020 de reforma de la justicia federal, querían nombrar 40 magistrados a dedo. Reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal para que el procurador no sea nombrado por los 2/3 que corresponde, sino que con una mayoría simple. Esto nos quitaba una absoluta independencia. Nosotros, los fiscales, sin el procurador que tuvimos y que tenemos actualmente, no podríamos haber hecho el trabajo que hicimos con la tranquilidad, ¿no?, institucional que teníamos, ¿no?, la independencia. Se han intentado también reformas en el Tribunal de Enjuiciamiento, pasar de 2 a 4 políticos en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal, nos querían echar, claramente esto era una amenaza, ¿no? Se han intentado también reformas, hubo una comisión encargada de analizar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia del Ministerio Público Fiscal, que no integraba esa comisión ningún integrante del Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, el Procurador, los integrantes de la Corte, elegidos a dedo, no integraba las asociaciones civiles tampoco, digo, pero ¿saben quién encabezaba? El abogado defensor de la expresidenta de la Nación, mientras estamos haciendo un juicio contra ella, ¿no? Y todas estas reformas no prosperaron porque funcionaron los poderes del Estado, funcionó el Congreso impidió que estas reformas prosperaran, algunas tuvieron media sanción, que estas reformas prosperaran, y funcionó también la justicia. Y nosotros podríamos habernos transformado en lo que sucedió en Venezuela con la captura de la justicia. Por suerte no se dio. Por eso tenemos esta necesidad de fortalecer la justicia y de cuidar la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. Gracias, Diego. ¿Alguna otra pregunta? Primero, sí. Tenemos 2 preguntas, tenemos la de él y una más atrás. Mi pregunta es para Diego. Aurelio Valdés, fiscal anticorrupción,
son dos preguntas. Al usted poner eso, me surge la duda de, ¿aquí existe un plazo máximo para conocer los procesos complejos establecidos en el Código Procesal Penal? Y la segunda pregunta es, si ese proceso para nombrar los jueces, tomando en cuenta esa vacante de un 50%, no se presta para fomentar la corrupción. Bueno, comienzo por tu última pregunta, ¿no? Sí. Mirá, el nombramiento de jueces subrogantes te da una cierta inestabilidad. No es lo mismo un juez que tiene las garantías y la cobertura de su cargo como titular que un cargo de subrogante. Desde ya, esto hace que, de alguna manera, tenga más seguridad a la hora de tomar decisiones difíciles, sobre todo cuando estés enfrente del poder político, ser titular, ¿no? Eso te da más resguardos. Lo que hace esto también, el tener el 50% de vacancias, implica que juzgados, hay jueces que están subrogando 2 hasta 3 juzgados a veces. Con lo cual, imagínate la cantidad de casos que tenemos. Yo te voy a dar un ejemplo. Mientras nosotros hacíamos un caso de gran corrupción, teníamos otras 200 causas en nuestra fiscalía que teníamos que atender también, ¿no? Entonces teníamos 5 juicios a la vez, en nuestro caso. Ahora, el Código Procesal Penal establece un plazo máximo de este tipo de investigaciones. Nosotros tenés que entender que el sistema acusatorio no está instaurado en todo el país. Esto es muy difícil de entender cuando lo explicás. Se ha instaurado en algunas provincias, pero no en todo el país. Por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se instauró el sistema acusatorio, por lo cual tenemos un sistema mixto entre inquisitivo y acusatorio. Ese juez es el que investiga y el fiscal es el que propone medidas de prueba, y en el juicio esto sí cambia. Ahora, no hay un plazo. El plazo es el plazo razonable que establece la prescripción de estos delitos. Entonces, sí hay un plazo, pero es un plazo que es ordenatorio, no es perentorio. O sea, las investigaciones pueden seguir adelante. Pero, por supuesto, hay muchos casos de corrupción que estarían prescriptos. Si una investigación dura 14, 15, 16 años, no es lógico esto. Se tiende justamente a que esto no suceda y que los juicios se hagan con la máxima celeridad y la máxima eficacia. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, gracias. Gracias, Diego. Pablo. Pablo Secchi, el director de Poder Ciudadano. No me hace caso, mijo. Está bueno. Yo recién cuando lo escuchaba a José, la pregunta está buenísima, Pablo. Pensaba, ¿no? La falta de visibilización de la problemática de Venezuela, ¿no? Contado como lo contó recién José, con ese resumen que hizo en 7 minutos maravilloso, uno dice la necesidad de que otros fiscales salgan a resguardar también los derechos de los ciudadanos venezolanos, ¿no? Y yo creo que es cierto lo que dice José, que tenés mucho trabajo, yo me ocupo de lo mío, bueno, pero creo que también tenemos que estos encuentros son buenos para visibilizar la problemática, ¿no? Y saber que en ese lugar no se va a investigar ningún hecho de corrupción, y que si no lo hacemos el resto de los países donde de alguna manera nos toca o nos afecta, y bueno, es muy difícil que esto que se haga justicia. Entonces, tengo que pensar en una justicia más internacional, ¿no? Más transnacional también, ¿no? Porque en definitiva hoy tenemos, cuando José me decía, ¿no vas a investigar? Es un gran desafío investigar un caso de estas características. Creo que tenemos que romper ciertas barreras, sobre todo en este tipo de países donde son unas dictaduras directamente, ¿no?
Entonces digo, si no rompemos esas barreras nosotros, difícilmente se pueda destrabar ciertas situaciones y difícilmente se pueda hacer justicia. Yo creo que tiene que ver, Pablo, me parece a mí, y le cedo la palabra a mis compañeros, con la visibilización de la problemática. Mucha gente no conoce la problemática real de lo que pasa en Venezuela. Y creo que podemos hacer capacitaciones también dentro del Poder Judicial para que se conozca esto. Digo, se me ocurren algunas ideas, ¿no? Y empezar a pensarlo desde la Corte Suprema, ¿no? El Procurador General de la Nación, para que se tome conciencia real de la problemática. A mí no me tocó ningún caso. Yo, si me tocara algún caso, lo trabajaría como cualquier caso que trabajo dentro de la Fiscalía. No sé si alguien más. Si me permites. Sí, bueno, y después Maite también, sí. Claro. En el balance positivo de esta historia sobre los casos de corrupción en Venezuela, hay, por ejemplo, para no chancar solamente a España, en España hay los fiscales anticorrupción que han sido muy proactivos y receptivos de la información que se les ha llevado desde la sociedad civil. Cuando uno tiene una investigación penal al frente de su país en otro país, tiene tres posibilidades. O busca la coadyuvancia, es decir, cuando no puede participar, hace contacto, como hemos hecho con los policías españoles, por ejemplo, e increíblemente ellos han sido muy receptivos, se les entrega la información y ellos desarrollan sus investigaciones a partir de ahí. Lo mismo con los fiscales anticorrupción en España. En el caso argentino, hay un juez al que se le presentó un informe y dijo, bueno, esto no es técnicamente un informe amigable, amicus curiae, pero lo voy a tomar como un informe técnico y lo incorporó al proceso. Hay entonces algunas formas de monitoreo y conciliación que son posibles y en otros casos existe legislación, como la hay aquí también en Argentina, que permite que en los casos de corrupción que afectan intereses difusos o colectivos, asociaciones civiles se puedan incorporar como Poder Ciudadano, acaba de hacerlo recientemente en una de las investigaciones contra la hermana de Milei. Entonces hay una gama amplia de posibilidades, pero estamos librados a la buena voluntad individual de determinados policías, jueces o fiscales. El reto es cómo convertimos eso en una solución institucionalizada, a pesar de que la Convención de Naciones Unidas habla de equipos de investigación conjunta, de la necesidad de que, por ejemplo, esa jueza entienda que el lavado de activos sí es un problema para España porque impacta en su sistema financiero, en el costo inmobiliario, etcétera. Ese tipo de solución institucional creo que todavía está pendiente. Tenemos, bueno, Maite me había pedido, hacemos Maite Ger, y hay una pregunta más. ¿La querés enunciar? Así la sumamos porque estamos cerca del horario de cierre. ¿Cómo estás? Uh-huh. La forma de motivar al que ejecuta, al fiscal, al investigador, etcétera, es, digamos, ¿qué muestro con esto al resto de los países o al resto de las regiones? Muestro un patrón, un modus operandi, muestro actores, autores, financiamientos. Entonces, eso es un incentivo local, me parece muy importante que se pueda retomar. Y de la mano de eso, ahí va una pregunta, ¿no? Digamos, ¿qué desafíos, porque estuvimos hablando mucho y algo lo mencionaron recién, qué desafíos técnicos para no llegar a esa impunidad, ¿no? ¿Qué desafíos por ahí están más operativos, nos podrían contar, o buenas experiencias? Porque como recién lo decía bien usted, Ugas, que en realidad estamos trabajando y me da la sensación que seguimos trabajando por ahí en casos puntuales. ¿Cómo logro solución en este caso? ¿Cómo logro que la jueza de España me dé la razón
Ujú. ¿Qué desafío lo ven ahí desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de coordinación, para que el edificio sea estratégico y sacar alguna práctica de un lado para otro? Ujú. Creo, bueno, como quieran. Maite, Germ. Bueno, aunando las distintas cuestiones que habéis planteado. Claro, Pablo decía, ¿cómo hacemos para que quieran investigar las causas de Venezuela? En realidad, estamos planteándonos el problema del derecho penal internacional. ¿Cómo hacemos para que realmente todos los estados tengan interés en investigar los crímenes internacionales o las graves vulneraciones de derechos humanos? Que todo el mundo dice que sí, los derechos humanos es lo más importante. Eslogan allá donde vas. Pregunta después qué son los derechos humanos o a ver cómo aplicamos esto. Ya no nos interesa tanto. Y es un problema internacional, global, de cómo se quieren asumir las cosas que ocurren en otro país. Y después, claro, luego encontramos el problema concreto con la falta de tipificación que yo hablaba antes, es que si nos centramos a un blanqueo de capitales, a un lavado de activos, hay una realidad que es verdad, principio de legalidad, que tampoco podemos pedirles que investiguen o que acuerden diligencias de investigación ni solicitarlas las partes. Claro, intentamos enlazar el contexto con el delito antecedente en el lavado, ¿vale? Tenemos que poner el delito antecedente y ahí, pero ese no es el objeto del crimen y de lo que te están acordando. Entonces, que jueces, fiscales, abogados más comprometidos o con más vista de ese contexto e intentemos que haya resoluciones escritas en los que se quede constancia, una cierta verdad judicial de lo que está ocurriendo, pero tiene sus limitaciones, porque al final allí quieren sus tipos penales. Ojo, no le van a decir los abogados de las defensas que están prevaricando, si se excedieran. O sea que también tenemos que ser conscientes de ese contexto. Por eso yo creo que es esencial que apostemos por una tipificación de estos crímenes real, que permita poner en la mesa y exigir que todos los profesionales que intervienen lo hagan, el resto de cuestiones, bueno, que estamos comentando aquí. Y después, claro, ¿qué motiva? Decía Luisa, ¿qué motiva? Pues motiva a la gente que creemos en una justicia, que creemos en la dignidad humana, pero también sabemos que no es generalizado y compartido. Y a mí me sorprende cada vez más foros, no así en público y con micrófono, en los que por detrás dicen, esta vaina, esta tuya, esta cosa, los derechos humanos. Como si eso fuera una película, otra vez estamos retrocediendo, al menos yo considero que en España estamos en fase de retroceso en lo que son garantías, aunque quede mal decirlo. Y a nivel internacional estamos viendo muchos retrocesos. Estamos volviendo a tener que defender los básicos de nuevo. Desafíos, y concluyo ya, desafíos técnicos, buenas prácticas. Claro, esta pobre señora, si supiera lo que se ha sido nombrada en esta mesa. La simetría de medios que hemos nombrado tantas veces. Yo creo que es una de las principales, porque por mucha buena voluntad que tengan los fiscales, los abogados y los jueces, o sea, hasta en el escenario ideal de que la voluntad la tuvieran todos los intervinientes, hay una simetría de medios bestial, que impacta en la lentitud de la justicia, y no solo la simetría de medios en el proceso, es que en este tipo de casos de gran corrupción, nosotros vemos el blanqueo en España, pero hay lo que se haya producido en España, comisiones rogatorias a muchos países. Dependemos de la cooperación internacional de otros países. Y ahí ya vienen cuando contestan, si no contestan, si es a media o completo. Aún así, que solo nombramos lo negativo, de verdad, yo creo que tenemos que ser positivos y siempre me gusta terminar con una idea de se avanza, se logran cosas, es un camino difícil, pues como los médicos que quieren curar ciertas enfermedades muy complejas o que no tienen cura en unos momentos hasta que alguien la encuentra. O sea, que aquí lo que hay que hacer es no ceder, y yo me encanta y siempre es algo muy motivada de tantos profesionales de tantas partes del mundo con las que compartimos, ¿no? esa inquietud. Así que avanzaremos, poco a poco, pero avanzaremos. Gracias, Maite. Bueno, No, yo muy rápido. ¿Cuánto? 3 minutos. Perfecto. Sí, porque viste que al final, después que te dije que te iba a dar, no te lo di. No, contestando un poco a lo que preguntaba Pablo y, perdón, su nombre era Eloisa. Ahí está. Obviamente la justicia en Argentina no tiene ningún tipo de incentivo
principalmente por lo que decía el doctor Luciani. Digo, si un mismo fiscal o un mismo juez tiene que estar a cargo de 3 fiscalías o de 3 juzgados, con lo endeble que significa eso, sumado al contexto de lo endeble que es el sistema en Argentina, digo, muchas veces para un juez que no está subrogando nada, o un fiscal que no está subrogando nada, es muy difícil conseguir incentivo cuando vos estás abarrotado de trabajo, no tenés los recursos necesarios. No solamente tenés que enfrentar al poder político, digo, el doctor Luciani lo contó, fue testigo, y han pasado miles de casos de, en Argentina son los propios presidentes en ejercicio los que amenazan a los fiscales o a los jueces, en conferencia de prensa, ha pasado, lo nombró el doctor Luciani. Pero además, que para mí no es un poder invisible, pero siempre tendemos a ser renuentes en nombrar lo que tiene que ver con el poder económico, y yo voy a los casos de corrupción entre Argentina y Venezuela. El actor principal en todo esto es el sector privado. El poder político, el poder lo puede tener un poquito más, un poquito menos. Cada cambio de gobierno uno va perdiendo algo de poder y demás. El sector privado no. No solamente tiene poder, sino también tiene muchos recursos. Yo, viendo algunos procesamientos en particular en estas causas vinculadas con Venezuela, uno ve que para todo este entramado, como decía José, esto no está pensado por un funcionario que llegó a una oficina y dijo, a ver, voy a hacer un negocio con Venezuela, me saco unos pesos de más y me voy. No, hay una estructura enorme. Se arman más de 60 empresas alrededor del mundo para hacer estos negocios en un instante. Tenés el poder económico, tiene recursos, tiene influencia, permanece en el poder independientemente del cambio de gobierno, y eso también es algo con lo que tiene que lidiar el Poder Judicial, que como muchas veces socialmente uno no los nombra o le parece todo muy complejo, uno ve todo esto entramado, las criptomonedas, lavado de dinero, delito precedente, nadie entiende nada, es muy fácil no ser empático con lo que le pasa a Venezuela, porque no se entiende, la sociedad no le entiende. Uno, cuando ve el caso, uno de los casos que mejor y más rápido han avanzado en Argentina en tema de corrupción tuvo que ver con una tragedia que le costó la vida a 54 personas, y se acuñó la frase, la corrupción mata. Porque ahí sí nos sentimos identificados. O cuando murieron un montón de jóvenes en un recital, como fue Cromañón, ahí también nos indignamos. ¿Qué está pasando con la situación en Venezuela? Que no se entiende qué le está pasando a Venezuela. Y ahí con la pregunta que hacía Eloisa, ¿por qué debería Argentina investigar esto? Argentina debe investigar esto. El sistema judicial argentino debe investigar esto. Argentina, las empresas argentinas, empresas públicas argentinas, empresas privadas argentinas, son parte de la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela. Hay responsabilidades internacionales, hay convenciones que se están violando. Argentina es parte de lo que le pasa a Venezuela. No nos podemos hacer los distraídos. Argentina fue parte de la violación de los derechos humanos en Venezuela, a través de negocios, a través de decisiones. Entonces, el Poder Judicial argentino está obligado a investigar y a perseguir los responsables en Argentina. Entonces, me parece que esa es la clave, entender a la corrupción como un delito contra la sociedad y no un delito contra la administración pública. Un minuto, no, pero me parece que está bueno también aclararlo, ¿no? La Cámara Federal, creo que el año pasado, dictó una captura internacional para Maduro, en un caso de lesa humanidad, ¿no? Donde se denunciaron torturas, persecuciones, e incluso creo que era un funcionario judicial. No conozco tanto el caso, ¿no? Hablás, Eloisa, de los incentivos, ¿no? Ya estamos trabajando, la justicia ya está trabajando, pedir a él y a su ministro también, se le pidió la captura internacional. ¿Y cuál fue la respuesta de Venezuela? Le pidió la captura internacional de todos los jueces que habían intervenido en el caso y de todos los fiscales que habían intervenido en el caso, y además de otras personas más, otros funcionarios. Entonces, avanzar, esto es un incentivo, pero también desde el otro lado te están pidiendo, hay varios jueces argentinos, federales y fiscales que hoy tienen una captura internacional por parte de Venezuela. Y esto hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? La amenaza directa que hay desde el poder político a los fiscales que avanzan en estas causas. Nada, una aclaración nada más. Bueno,
teníamos que cumplir con el tiempo. Merchi, son 11:00. Yo, mi tarea está cumplida. Bueno, no, muchísimas gracias a todos por las preguntas. Bueno, este panel tenemos que repetirlo porque somos un evento internacional súper, súper justo. Esto sigue porque vamos a ir haciendo zoom en la complejidad de este fenómeno, de este flagelo, insisto, de impacto humano sin escala humana ya, pero para eso tenemos afuera un coffee break para que podamos relajarnos un poco, charlar, y estamos aquí de vuelta, tienen sus programas, pero para que mantengamos el estilo de la casa, 11:30 iniciamos el panel 2. Muchísimas gracias. Gracias.